Es una hermosa bendición que Jesús nos regala de poder compartir juntos su palabra. Comenzamos de esta manera en el principio con Dios. Y antes de que podamos compartir la reflexión de este día, quiero desearte que tu comunión con el Señor vaya creciendo cada día, que cada mañana puedas comenzarlo tomado de su mano, que dispongas esos momentos que son tan necesarios para abrir su palabra. Necesitas, mi querido amigo y amiga de Jesús, necesitas conocer su voluntad a través de su palabra. Necesitas también poder ir a su presencia en oración, que puedas hablarle, que puedas abrir tu corazón a Dios como a un amigo y que puedas aferrarte a sus promesas y que aunque en ocasiones el cumplimiento de esas promesas se puedan demorar, no obstante, tu fe tiene que estar en el Dios Todopoderoso, que Él sabe cómo hace las cosas, de qué manera y en qué tiempo. Y ahora sí te invito a que puedas ir hasta el libro de Génesis, capítulo 21, versículos del 1 al 7, llega el momento esperado para Abraham y para Sara, el nacimiento de Isaac. Y ese momento es esperado para todo padre, la llegada del primer hijo. Y en este caso de Abraham y de Sara, se había dilatado esa promesa que Dios les había hecho cuando salieron de su tierra, de Ur de los Caldeos, teniendo Abraham 75 años. Y aquí Abraham llega a ser padre a los 100 años. Claramente un milagro de Dios. Sara era estéril. Sara también había pasado el tiempo de procrear. Pero claro, Dios lo había prometido. Y Dios no falla. Aquí nuevamente se manifiesta el Dios de los milagros, el Dios de los imposibles. Aquí el Señor demuestra que Él es todopoderoso. Capítulo 21 entonces, versículos del 1 al 4 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y aquí tenemos entonces el cumplimiento. El hijo de la promesa había nacido. Y aunque Abraham y Sara habían pasado por diferentes situaciones adversas, aunque ellos también en ocasiones tuvieron falta de fe, en ocasiones buscaron cumplir ese propósito de Dios a su manera, no obstante Dios iba a cumplir lo que había prometido, pero según su propia voluntad. Y ellos tenían que someterse a esa voluntad de Dios y tenían que esperar el tiempo de Dios. Tenían que aferrarse a esa palabra en la cual el Señor se había comprometido. Es por ello, mi querido amigo, mi querida amiga de Jesús, que si tú estás esperando que Dios traiga cumplimiento a tu vida sobre algún aspecto en el cual le has pedido en oración y le estás pidiendo, espera en Él. No te desalientes, no te desanimes, no busques atajos. Espera en el Dios de los milagros. Ahora yo quiero resaltar allí en los versículos que hemos leído algunas cosas interesantes. Primero, versículo 1, dice que visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y allí vemos el énfasis, diciendo que el Señor volvería a visitar a Sara como había dicho, que el Señor iba a hacer con Sara una obra, un milagro, como Él lo había manifestado. Nuevamente en el versículo 2 se menciona que Sara concibió y finalmente le dio el hijo a Abraham en el tiempo que Dios le había dicho. Nuevamente está el énfasis allí. Si el Señor dijo en determinado tiempo, así se iba a cumplir. Y en el versículo 4 menciona que Abraham, ya teniendo su hijo, a los 8 días lo circuncidó, le puso por nombre Isaac. Pero hizo eso porque fue conforme a lo que Dios le había mandado. Fue el Señor que, habiendo hecho un pacto con Abraham,
le dijo que todo varón sería circuncidado al 8º día, y específicamente hablando del hijo de la promesa, Dios le dijo: llamarás su nombre Isaac. Y esta experiencia nos habla acerca de cómo tenemos que considerar lo que Dios ha dicho, considerar el tiempo que Él ha estipulado, tener en cuenta lo que Él nos ha mandado. Y esa fue la experiencia de Abraham y de Sara. Ellos aprendieron a que tenía que ser al modo de Dios y que ellos tenían que someterse a su soberanía. Y es por eso que vuelvo a insistir, la gran necesidad que tenemos de conocer lo que el Señor ha dicho, y para eso tenemos su palabra. Necesitamos conocer los tiempos de Dios, los tiempos que Él ha estipulado. Para ello tenemos las profecías que nos muestran cómo va a obrar Dios en este mundo, pero también necesitamos saber cómo quiere obrar Dios en nuestra vida. Asimismo también, nosotros podemos a través de su santa palabra conocer lo que Dios nos ha mandado y que de esa manera podamos obedecer, proceder con fidelidad para que podamos ver cumplidas sus promesas en nuestra vida. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Depositó su confianza entendiendo Sara que Dios es fiel para terminar y para cumplir lo que Él había iniciado. Capítulo 10, versículo 23 del libro de Hebreos. Hay un mensaje para nosotros, hay un consejo, hay una invitación, donde dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tienes que saber con seguridad, mi querido amigo y amiga de Jesús, que tienes un Dios fiel, un Dios que si te ha prometido, si te ha hecho promesas, Él las va a cumplir. De tu parte tienes que mantenerte firme en esa profesión de fe, sin fluctuar, sin tener dudas. Aunque a veces podemos pasar por esa experiencia, tenemos que volver a tomarnos de la mano del Señor con firmeza. Es mi deseo, es mi oración. Deseo que Dios te acompañe y te cuide, que el Señor te bendiga.